estamos. Ahora, Ahí te escuchamos. ahora sí, perfecto. Bueno, disculpen, pero la tecnología a veces puede fallar. Entonces decíamos, bueno, la diferencia principalmente entre un precio absoluto y un precio relativo es que yo en el precio relativo de un bien, lo que estoy haciendo es comparando el valor de ese bien, de un determinado bien, en términos de otro bien, digamos, ¿no? Hay una relación ahí de intercambio entre dos bienes, ¿no? Es como hacían las sociedades antiguas cuando recurrían al trueque, ¿sí? ¿A cuántos siervos equivalen, por ejemplo, o cuántos castores equivalen a un siervo para poder realizar ese intercambio, ¿sí? Es un precio relativo, es el valor de un producto o de un bien en términos de otro bien, ¿sí? Y de esa forma yo puedo sacar conclusiones. Yo te puedo decir, bueno, este producto es caro o es barato, ¿sí? Comparando siempre un producto con otro. Ahora, cuando yo hablo del precio absoluto, yo solo me enfoco en el valor de un producto, ¿sí? Me olvido de otro tipo de bienes, es decir, no tengo en cuenta ningún tipo de producto adicional. ¿Bien? Ahora, los mercados, aparte de definirlos y de decir que en esos mercados se determinan los precios, ya sean precios absolutos o relativos, lo que puedo hacer es clasificar a los mercados, tipificarlos de alguna forma, ¿sí? Los mercados se pueden clasificar de varias formas, o utilizando Profe, no diferentes está parámetros. compartiendo. ¿Cómo? No está compartiendo. No estoy compartiendo, estoy charlando un poco de la vida con ustedes, los estoy Ah, viendo, perdón. ¿sí? No te preocupes. Ahora vamos a compartir pantalla, ¿sí? Pero lo que yo le decía recién es que yo a los mercados los puedo clasificar, ¿sí? Puedo utilizar diferentes parámetros para clasificar un mercado. Uno de esos parámetros es determinar qué tipo de bienes o productos se producen y se venden en esos mercados, ¿sí? Son bienes sustitutos, es decir, yo puedo sustituir un producto con otro, es decir, son bienes homogéneos, es decir, tienen las mismas características lo que me produce y me ofrece una empresa con respecto a lo que me produce y me ofrece otra empresa, o son bienes diferentes, son diferenciados esos productos, es decir, lo que me produce una empresa no es lo mismo que lo que me produce la otra empresa, es decir, hay ciertas diferencias en esos productos, ¿sí? Pero acá eso lo vamos a dejar un poquito más para más, pero eso tenganlo presente, ¿sí? Es decir, que los mercados, como decía, ahí volví a presentar. ¿Están viendo lo que estoy presentando? Sí, profe. Sí. Entonces decía que yo a los mercados los puedo clasificar dependiendo de los tipos de bienes que se intercambian en eso. Entonces yo puedo decir, bueno, estos mercados son perfectamente competitivos, es decir, las empresas compiten entre sí o no. Puedo decir que, bueno, hay diferentes tipos de mercado, como decíamos al comienzo de la clase, mercado de autos, de frutas y verduras, mercado de celulares, mercado de electrodomésticos, ¿sí? Hay diferentes tipos de mercado, estructuras de mercado. Y los precios, estos precios que se determinan en los mercados, cumplen una serie de funciones en la sociedad, ¿sí? Bueno, dijimos que sistema en clase pasada era un conjunto ordenado de elementos que interactuando entre sí cumplen un fin. ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es el fin del sistema de precios en una economía? Ocupan tres grandes roles, ¿sí? Uno es asignar los recursos escasos, ¿no? Dijimos que los recursos son escasos. ¿Para qué? Para poder producir los bienes y servicios, mayor cantidad de bienes y servicios, para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades, ¿sí? Entonces, yo sabiendo, o este mercado determinando el precio de los bienes y de los servicios, yo podría determinar si yo un proceso productivo lo realizo utilizando mucha mano de obra o herramientas. Es decir, un método de producción, mano de obra intensivo o capital intensivo. ¿Por qué? Porque si yo sé que la mano de obra es barata, comparado con el costo del capital, el precio del capital, si el precio del trabajador, el precio del trabajo, es mucho más barato o es menor que el precio de utilizar el capital, obviamente, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a producir utilizando una mayor cantidad de trabajadores que capital. Es decir, asigno los recursos entre los diferentes fines de esa forma, determinando
o recurriendo a los precios de los bienes y de los servicios. ¿Sí? También el sistema de precios permite distribuir los ingresos en una sociedad. Los ingresos generados se distribuyen entre los factores de la producción. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, dependiendo de la cantidad del factor del cual disponga una persona y el precio de ese factor, así voy a poder determinar qué ingreso le corresponde a ese factor productivo recibir. ¿Sí? Obviamente, en la medida que sea una persona, por ejemplo, que tenga muchas propiedades y el valor de la propiedad sea muy alto, el precio de esa propiedad, obviamente ese factor va a recibir un ingreso elevado. Si el precio de la mano de obra, si el salario es elevado, y esa persona dedica muchas horas de su vida al trabajo, va a recibir un ingreso elevado también. ¿Sí? Es decir, que yo el ingreso lo puedo distribuir sabiendo cuáles son los precios. En este caso, de los factores productivos. ¿Sí? Y obviamente el sistema de precios también me va a permitir no solo asignar recursos, distribuir ingresos, sino racionar los bienes y servicios en una sociedad. ¿Por qué? Porque acá es importante, y vuelvo a lo que veíamos en la unidad 1, el qué, el cómo y el para quién. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? Y una vez que está producido ese bien y servicio, ¿quiénes lo van a adquirir? Bueno, los van a adquirir, esos bienes producidos se van a distribuir en la sociedad dependiendo del ingreso de los factores de la producción, de cómo se haya dado esa distribución de los ingresos. ¿Quiénes se van a quedar con esos bienes? Y bueno, quienes cuenten con los ingresos para poder adquirir esos bienes. ¿Quién va a pagar esos precios de esos bienes y de esos servicios? Bueno, quien disponga de los ingresos para poder adquirir y poder abonar los precios de esos bienes. ¿Sí? Y así yo distribuyo también, no solo los ingresos, como vimos en el segundo punto, sino también cómo voy a distribuir la producción real de un país, los bienes que se producen en una economía. Podríamos decir que en una economía capitalista de mercado, el sistema de precios es fundamental. Es la señal que me va a dar a mí, no solo cómo se va a distribuir el ingreso en la sociedad, sino cómo voy a distribuir los bienes en esa sociedad. ¿Quién está dispuesto a pagar ese precio? Es aquel el que cuente con los ingresos suficientes. ¿Entiende? O sea que, así como en la... A ver, voy a volver un poco ahora a la unidad 2. Así voy pasando por unidades, ¿no? Que es la idea de esta materia, poder relacionar temas. ¿Cómo se distribuían los bienes en una sociedad que utilizaba el mando? ¿Quiénes los distribuyen? ¿Quién decide el qué, el cómo y el para quién? Lo decide alguien. Lo decide un poder supremo, un faraón, un rey. ¿Sí? Ahora, la tradición, yo podía resolver todos los problemas, el qué, el cómo y el para quién, de la misma forma en como se había hecho en el pasado. Pero en una economía de mercado, el qué, el cómo y el para quién lo resuelve el sistema de precios. Los precios van a resolver esos tres grandes problemas económicos. ¿Qué, cómo y para quién? ¿Se entiende? ¿Qué bienes se van a producir? Bueno, se van a producir aquellos bienes más valorados por la sociedad. ¿Cómo se va a producir? Bueno, dependiendo de qué es más costoso, si la mano de obra, el capital, si los recursos naturales, ¿sí? El precio de los factores de producción. La empresa va a producir aquellos bienes de la forma más eficiente posible, al costo más bajo. ¿Y para quién? Bueno, el que tenga los ingresos es el que se va a quedar con esos bienes producidos. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien. O sea que el sistema de precio en una economía de mercado como la que estamos analizando es quien resuelve los tres grandes problemas económicos de la sociedad. Eso es fundamental tenerlo presente. Pero en todo mercado dijimos que hay oferta y demanda. Bueno, analicemos esos dos grandes
actores principales de este mercado. Vamos a empezar con la demanda. La demanda la vamos a definir como las cantidades de bienes y servicios que estarían dispuestos a adquirir los consumidores para cada nivel de precios. Porque a un precio, un consumidor puede comprar un producto, pero si el precio le varía, quizás cambie su decisión y pueda adquirir otra cantidad. O sea que vamos a decir que la cantidad adquirida o consumida de un bien va a depender del precio de ese producto. Teniendo en cuenta esa definición, podríamos derivar una ley, que es la ley de la demanda. Pregunta, antes de seguir con la presentación. Si ustedes fuesen consumidores racionales, ¿sí? Voy a seguir un poco la presentación y le voy a hacer la pregunta a ustedes. Si fuesen consumidores racionales y adquieren un determinado producto, ¿no? O determinadas cantidades de producto a un determinado precio actual. Si de un momento para otro el precio de ese producto, como pasa en Argentina, aumenta mucho, ¿qué va a pasar con la cantidad adquirida por parte del consumidor? Si ese bien se le hace cada vez más caro. Y adquiere menos. Y va a adquirir menos. Menos cantidad de la que venía comprando a un determinado precio. Ahora, en la medida en que la empresa baje el precio, ¿sí? En algunos países los precios bajan. Supongamos que los precios disminuyen de un día para otro. ¿Qué va a hacer ese consumidor ahora? Aumenta el consumo del bien. Tiene la posibilidad de consumir más. Se le hace más barato poder adquirir ese producto. Y no solo puede consumir lo mismo que venía consumiendo antes, sino, si le gusta, si tiene preferencia por ese producto, puede que hasta que consuma más. Porque es más barato, bajó el precio de ese producto, ¿sí? Eso me lleva a definir la ley de la demanda. La ley de la demanda lo que plantea es que si el consumidor es racional, porque puede haber personas que puedan decir otra cosa, pero suponiendo, es un supuesto, que el precio de un bien aumenta, la cantidad adquirida por parte del consumidor va a ser menor. Y viceversa, si el precio baja, la cantidad adquirida de ese producto va a ser mayor. ¿A qué me lleva eso? A plantearlo en términos, yo puedo, los modelos económicos los puedo expresar en palabras, como lo estoy haciendo, lo estoy hablando, en términos matemáticos, o utilizando el álgebra, gráficos. Entonces yo puedo, eso que planteé en palabras, lo puedo llevar a un gráfico. ¿Y qué hago? Voy a medir en el eje Y, que se llama el eje de las ordenadas, acá voy a medir precio, y en el eje de las X, en el eje de las abscisas, cantidad adquirida. Cantidad, precio y cantidad. Como dice la ley de la demanda, si el precio sube, la cantidad de demanda del consumidor baja, si el precio baja, la cantidad de demanda de ese consumidor va a ser mayor. Suponiendo que el precio fuese de 20, este consumidor de ese producto adquiriría 50 unidades. Estaría en este punto del gráfico, ¿sí? Ahora, si el precio baja, consume más. O sea, si por ejemplo pasa de 20 pesos a 10 pesos, él no va a consumir 50 unidades. Ahora va a consumir 110 unidades. Consume más, porque el precio bajó. O sea que yo con estos dos puntos, estas dos combinaciones de precio y cantidad, lo que hago es pasar una línea por esos dos puntos determinados y determino una curva. Esa curva se llama curva de demanda. ¿Qué hace la curva de demanda? Representa gráficamente la ley de la demanda. Esa relación inversa entre precio y cantidad demandada. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿podría Sí, explicar de vuelta lo del gráfico? ¿Sí? Bien. Yo en este gráfico solo voy a utilizar el eje de los positivos, ¿no? Mido en el eje Y, o en el eje de la Y, mido precio siempre. Voy a medir siempre precio ahí. Sí, Y en el eje de las X voy a medir siempre cantidad. sí, Entonces yo partí suponiendo que el precio de un bien X, cualquiera, era de 20 pesos.
Si el precio era de 20, este consumidor a ese precio está dispuesto a adquirir 50 unidades. ¿Sí? Sí. Estoy en ese punto, en esa combinación de precio y cantidad. Pero como dice la ley de la demanda, si el precio te baja, supongo que baja a 10, ese consumidor ya no va a comprar 50 unidades. Ahora va a comprar más. Lo dice la ley de la demanda. Si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Y aumenta a 110. ¿Sí? Sí. Es un ejemplo, cualquiera. Entonces, ¿qué tengo? Dos puntos. 20-50, esa combinación, y la combinación 10-110. ¿Sí? Ujú. ¿Qué hice? Agarré una línea y uní esos dos puntos. Y me quedó graficada una curva. ¿Estamos ahí? Sí. Esa curva tiene pendiente positiva o negativa. Negativa. La curva de demanda generalmente tiene pendiente negativa, porque lo que refleja es esa relación inversa. Si el precio baja, la cantidad demandada sube. Vamos a hacerlo así para que lo vean mejor. Si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Y viceversa, si el precio subiría, la cantidad demandada va a disminuir. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Estamos? Eso es lo que me muestra la curva de demanda, la representación gráfica de la ley de la demanda. Esta relación inversa entre precio y cantidad. Si uno sube, el otro baja. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Todos? Sí. Bien. Sí, profe. Pregunta. ¿La cantidad demandada de un producto solo depende del precio de ese producto? ¿Qué creen ustedes? No. No. Bien. ¿De qué más puede depender la cantidad demandada de un producto? Aparte del precio de ese bien. El ingreso de los Ingreso de los consumidores. consumidores. Bien, por ejemplo, la cantidad demandada, no sé, de leche. Obviamente lo primero que yo veo cuando voy al supermercado es el precio. Calculo que ustedes se deben fijar en lo mismo. El precio de ese producto. Pero van a empezar a jugar otras variables que hay que tenerlas en cuenta y que afectan a la demanda de un producto. El precio y la cantidad. Bueno, el precio y la cantidad son las dos variables que mido en el gráfico, digamos, ¿no? El precio de ese bien, lo que relaciona en la curva de demanda, el precio y la cantidad demandada. O sea, viendo el precio, eso me va a dar una idea de cuántas cantidades puedo llegar a comprar yo. ¿Sí? Pero hay otras variables que afectan a la demanda de un producto. ¿Puede ser la escasez, profe? Bueno, la escasez está siempre, digamos, presente en la economía, ¿no? La escasez, obviamente, de los productos. Después vamos a ver un temita que tiene que ver con la escasez, ¿sí? Pero obviamente va a afectar al mercado. Compararlo con otras marcas, profe. Bueno, hay que comparar con otras marcas y cuando yo comparo con otras marcas, ahí entra en juego, digamos, mis gustos, mis preferencias. ¿Qué marca prefiero? ¿Cuál me gusta más? Eso ya depende del consumidor. Es decir, que vamos a analizar una por una todos los determinantes de la demanda. Y como ven ahí en la presentación, son varios. Vamos por parte, no nos apresuremos. Vamos a analizar uno por uno. Ahí me dijeron el ingreso del consumidor. En la presentación, así que no llegué a ver el nombre de quien lo dijo. Pero está en lo correcto. Porque el ingreso de un consumidor puede afectar y mucho a la demanda de un producto. ¿Por qué? Porque si yo consumo, por ejemplo, leche, y yo estoy atado a mi presupuesto mensual, a mi sueldo, tengo mi trabajo, mi sueldo, y yo todos los meses compro tanta cantidad de leche. ¿Qué pasa si mi ingreso aumenta? ¿Voy a poder comprar más o menos leche ahora, con un mayor ingreso? Más leche. Más leche que antes, porque lo puedo pagar. Tengo mayor ingreso, tengo un mayor poder adquisitivo. Y si baja mi ingreso, ¿qué va a pasar? ¿Baja el consumo o no se consume nada? Bueno, no seamos tan extremistas, digamos. Voy a Un poder extremo. comprar menos que antes, ¿sí? Pero probablemente compre menos cantidades que antes O se la busca caída de un ingreso. sustituto. Bien.
El tema es que ahí ya estoy metiéndome en otro área, estoy hablando de otros bienes. ¿Sí? Acá yo me estoy enfocando solamente en mi ingreso. Dependiendo de Ah, cómo varía mi interesante. ingreso, compro más o menos de ese producto, nada más. Me fijo en eso nomás hasta acá. Pero aunque no lo crean, hay algunos bienes que no se comportan de esa forma. Hay algunos bienes que tienen otra característica. Hay bienes cuya demanda aumenta cuando baja tu ingreso. Cuando vos te haces más pobre, empezás a demandar más de otros productos. O si te haces más rico, si tu poder adquisitivo aumenta, probablemente dejes de consumir algunos productos y no consumas más de todos los productos. Acá cuando yo hablo del ingreso, yo voy a clasificar bienes. Vamos a empezar a clasificar bienes porque todos los bienes tienen diferentes propiedades. Si mi ingreso aumenta y yo consumo más de ese producto, yo le di el ejemplo de la leche recién, si aumenta la cantidad demandada de ese producto, estos bienes tienen un nombre, estos bienes son bienes, a ponerle, normales. Esa es la propiedad de los bienes normales. Son aquellos bienes cuya cantidad demandada aumenta cuando aumenta el ingreso del consumidor. Bienes normales. Generalmente estos bienes normales son bienes, yo ahí le di un ejemplo de un bien de primera necesidad. Los alimentos, la mayoría de los alimentos tienen esta propiedad, que si aumenta tu ingreso vas a comprar más de eso. ¿Sí? Si mi demanda aumenta a medida que aumenta mi ingreso de ese producto, o sea, si mi ingreso aumenta y yo demando más de ese producto, ese es un bien normal. Lo clasifico así. Pero podría pasar lo contrario. Podría pasar que a vos te aumenten el sueldo, aumenten tu ingreso, y es de ingreso. Y podría pasar esto también. Que vos tengas más ingreso y dejes de consumir determinados productos. O disminuya la cantidad demandada de determinados productos. Por ejemplo, si mi ingreso aumenta, me aumentan el sueldo. Por ejemplo, estoy en un buen sindicato, tuve unas buenas paritarias, me aumentaron mucho el sueldo. Y ahora gano mucho más que antes. O sea, no es de empleo de comercio. Exactamente. Y podría no ser docente tampoco. Pero bueno, no nos vamos a meter en tema de sindicatos. Sí, 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 no, no. No nos vayamos a tema. Pero pasa que hay bienes cuya cantidad demandada disminuye cuando aumenta el ingreso de las personas. Si a mí me aumenta mucho el ingreso, yo voy a dejar de consumir ciertos productos. Por ejemplo, dejo de comer polenta. O no como tantos fideos o arroz. Me empiezo a dar la gran vida. Empiezo a salir a comer afuera. Empiezo a pedir delivery. ¿Sí? Empiezo a optar por otros productos y dejo de consumir determinados productos. Estos bienes, cuya cantidad demandada disminuye cuando aumenta el ingreso del consumidor, no son bienes normales. Se los denomina bienes inferiores. Se dejan de consumir. Dejo, por ejemplo, si mi ingreso aumenta mucho, bueno, podría hasta dejar de utilizar el transporte público. Empiezo a viajar en taxi, en remis, me puedo comprar el auto. Y dejo de usar el transporte público. Lo considero un bien inferior. Ahora puedo tener un mayor ingreso. Y viceversa. El bien inferior también es aquel cuya cantidad demandada aumenta cuando tu ingreso cae. Ahí vas a empezar a comer polenta, vas a volver a comer arroz, fideos, vas a volver a tomarte el colectivo. ¿Se entiende? La Sí, diferencia profe. entre ¿Cómo? Que así se entiende, profe. ¿Se entiende la diferencia entre un bien normal y un bien inferior? Perfecto. Es fundamental. Ese es uno de los determinantes que pueden afectar la cantidad demandada de un producto, tu ingreso. Pero hay otros determinantes importantes. Por ejemplo, el precio de otros bienes relacionados al bien que yo estoy analizando. Por ejemplo, bienes relacionados. Bienes que tienen determinada relación en algún aspecto con el bien que yo estoy consumiendo. Ejemplo, vamos a poner
Como dijiste recién, profe, transporte público con un auto privado o un taxi. Sí, sí. Ahí serían un tipo de bien, pero bueno, ahora lo vamos a analizar qué tipo de bienes serían esos dos que relacioné ahí. Cuando yo hablo de los precios de los bienes relacionados, vamos a hablar de dos bienes, el bien X y el bien Y. ¿Sí? Entonces, puede pasar que aumente el precio del bien X, un bien cualquiera. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos de la vida real. Si a mí me gusta la fruta, yo me da lo mismo, me puede dar lo mismo consumir naranjas que manzana. O banana y manzana. Me gustan los dos por igual. ¿Qué pasaría si el precio de la manzana aumenta solamente? ¿Qué va a pasar con la cantidad consumida del otro bien? Si uno se me hace cada vez más caro. Voy a consumir más Aumentar. del otro. Si soy un consumidor racional y uno de esos dos se me encarece demasiado, yo voy a optar por consumir el otro. Si sube el precio del bien X y eso hace que yo aumente la cantidad demandada del bien Y, dos bienes diferentes, naranjas y manzanas, si el precio de uno se me encarece, el consumidor consume más del otro bien, del que en términos relativos se le está abaratando, porque el precio del bien Y no varió, solo está aumentando el precio del bien X. ¿Se entiende? Comparo. Si aumenta el precio de las naranjas o de las manzanas, ¿qué pasa? ¿Consumo más manzanas o menos? Si aumenta el precio de las manzanas. Menos cantidad. Voy ¿Qué a es lo que consumir, pasa ahora? bien, voy a consumir menos manzanas y voy a consumir más banana o naranja o cualquier otra fruta. Naranjas y manzanas, desde el punto de vista del consumo, son bienes, se llaman bienes sustitutos. Son bienes que satisfacen la misma necesidad y que el consumidor puede sustituir un bien por el otro bien. Si sube el precio de uno de ellos, el consumidor consume más del otro bien y deja de consumir el bien que se le encareció. Y consume más del bien que se le abarató relativamente. Son sustitutos. Sustituyo uno por el otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero hay bienes que se relacionan, que tienen cierta relación, pero que se relacionan de forma diferente. ¿Por qué? Porque hay otros bienes que no son sustitutos, no se pueden sustituir fácilmente, sino son bienes que se tienden a usar en forma conjunta. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. El precio del combustible con los autos. No puedo usar el auto sin combustibles. Se usan en forma conjunta, auto y combustible. Si sube mucho el precio del combustible, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de autos? Voy a dejar de hablar. Como se tiende a usar en forma conjunta, me va a salir más costoso tener el auto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si sube el precio de uno, la cantidad demandada del otro bien, y en lugar de aumentar va a disminuir acá. Si uno se me encarece, como se tienden a usar en forma conjunta, la cantidad demandada del otro bien disminuye. Estos bienes tienen otro tipo de nombre, no son sustitutos, sino que son bienes complementarios. Se tienden a usar en forma conjunta. Y si aumenta el precio de uno, la cantidad demandada del otro disminuye. Y viceversa siempre. Si baja el precio de uno de ellos, la cantidad demandada del otro va a aumentar. Porque si yo considero bienes complementarios a la leche y al café, y no puedo usar uno sin el otro, en la medida en que se me haga más caro el café, voy a dejar de consumir café en algún momento y obviamente voy a dejar de comprar leche.
son bienes que se tienden a utilizar en forma conjunta. No puedo usar uno sin el otro. Y lo que pase con el precio de uno te va a afectar la demanda del otro. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Vamos. Bueno, ahí con el gas podemos suplir el... Sí, sí, el tema es que si no tenés gas, no podés Sí, dejar, sí o sí necesitar el combustible. No, el combustible, por más que lo no sea con podés gas, el no combustible. optar por el gas, digamos, pero bueno, porque utilizás el gas con otros, digamos, productos en tu casa, digamos, te bañas con gas, cocinas con gas, O electricidad. no podés utilizar la electricidad, sí. Usar garrafa Claro, o podés dejar de usar garrafa y utilizar eléctrica. para poder sustituirlo un tiempo. Claro. Sí, sí, sí. En esos casos sí. En esos casos podrían existir sustitutos ahí. Podría optar uno por el otro porque te satisfacen la misma necesidad, digamos. ¿Sí? El gas, la electricidad. Dejas de bañarte con agua caliente de gas, te instala un calefón eléctrico, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. El ingreso es una variable a tener en cuenta. El precio de bienes relacionados, gustos o preferencias, que también me lo nombraron ahí. ¿Por qué? Porque lo que quiera el consumidor, lo que prefiera el consumidor, también hay que tenerlo en cuenta. Lo que decida o los bienes que prefiere, porque puede preferir más un bien que otro. ¿Sí? Si, por ejemplo, ahora ya no se utilizan más los celulares con tapita, que en un momento se utilizaban y estaban muy de moda. Hoy nadie te compraría un celular con tapita, porque nadie los usa, o sea, dejaron de estar de moda. Nadie le gusta tener un celular con tapita o sacar un celular con tapita en la calle. Todos quieren tener Smart. Y la gente tiene preferencia por los Smart. Entonces, ¿qué producen las empresas? Y producen celulares inteligentes. Porque la sociedad quiere ese tipo de bienes. ¿Se entiende? Y en la medida de que un producto se ponga de moda, o la gente prefiera esos productos, la demanda de esos productos va a aumentar. ¿Sí? Gustos y preferencias del consumidor. El tamaño del mercado. Tiene que ver con la demanda también, porque si, por ejemplo, se amplía el mercado, si aumenta la población, ¿sí? Y obviamente si aumenta la población, la demanda de muchos productos va a aumentar. Alimentos, pañales, ¿sí? Son algunos Pero ahí ejemplos. varía mucho el precio también. ¿Cómo? Ahí entraría a variar lo de que es el precio. Bueno, sí, porque el precio se determina en base a la oferta y la demanda. Por ahora estamos con la demanda. Claro. Esto se va a poner un poquito más complejo en un ratito. ¿Sí? Pero vamos por parte. Enfoquémonos por ahora en la demanda nomás. O sea que si aumenta el tamaño de la población, la demanda va a aumentar. Si, por ejemplo, a Argentina vienen a vivir, no sé, inmigrantes que quieren venir a trabajar, la demanda, por ejemplo, de casas, de viviendas, va a aumentar. Y la demanda de alimentos también. Y la demanda de muchos productos se puede ver incrementada porque está aumentando el tamaño de un mercado. ¿Sí? Situaciones especiales ven ahí en la presentación. Bueno, esto englobaría muchas cosas, situaciones especiales. ¿Qué podríamos nombrar acá? Hoy en día, ¿cómo piensan que es la demanda de frazadas? ¿Mucha, poca? Baja. Baja. Depende. ¿Depende de qué? De la estación del año. Bien. Claro, de la estación, porque son de media estación o de estación alta. Claro. Depende del clima. ¿Sí? Depende del Claro. clima. Es una posibilidad. ¿De qué más puede depender? El clima, obviamente,
afecta a la demanda de muchos productos, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día que está lindo, nadie saldría por calle Córdoba, por la peatonal, a vender paraguas, ¿sí? Pero vayan un día lluvioso. Mañana, por ejemplo. Por ejemplo, mañana pasado que está pronosticada lluvia, seguramente va a haber alguien vendiendo paraguas por la peatonal, ¿sí? Es decir, que el clima sería una de estas situaciones especiales, ¿sí? El clima, la época del año, la temporada, Profe, como pasó con el alcohol en gel. una pandemia, ¿sí? Catástrofes naturales, puede aumentar la demanda de muchos productos. Por ejemplo, cuando hay terremotos, no sé, o un huracán en Estados Unidos, cada vez se acerca, y bueno, la gente va y recurre a comprar bidones de agua, ¿no? Alimentos, no se estoquea. Situaciones especiales, bueno, podríamos nombrar hechos futuros que pueden ocurrir. Vamos a recurrir a la futurología. Si yo sé que en mi empresa me van a aumentar el sueldo en el futuro, eso puede afectar la demanda actual de muchos productos. O la posibilidad de tener acceso al crédito. Eso también afecta la demanda de muchos productos en la actualidad. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, una política de créditos flexibles hipotecarios o créditos baratos, eso puede afectar la demanda de muchos créditos y la compra de viviendas o la construcción de viviendas. Es decir, que hay un montón de variables que pueden afectar a la demanda de un producto, no solamente el precio, ¿sí? Como decíamos recién. Hay que tener en cuenta todas estas variables. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Esta es una parte de la historia porque del otro lado del ring tenemos la oferta. Demanda y oferta. La oferta la vamos a definir como la cantidad de bienes y servicios que estarían dispuestos a producir y ofrecer las empresas, para cada nivel de precios. Esa definición la tienen en la bibliografía. No hace falta que la anoten o la copien o que yo la anote acá. La van a tener en la bibliografía que le envié el otro día. Pero así como existe una ley de demanda que decía que si el precio baja, la cantidad demandada sube, la oferta es contraria a esa ley. La ley de oferta lo que plantea es que en la medida que el precio de un producto suba, el productor va a estar dispuesto a producir y ofrecer una mayor cantidad. En la medida que el precio suba, la cantidad ofrecida va a ser mayor. Acá no hay una relación inversa, acá hay una relación directa. Si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. ¿Sí? Tiene pendiente positiva, profe. Perfecto. La curva de oferta, que es esta representación gráfica de la ley de oferta, tiene siempre, o generalmente, tiene pendiente positiva, es lo que vamos a analizar en esta materia. Pero, profe, perdón. Sí, decime. Con la demanda, si el precio subía, la demanda bajaba. Sí, y acá si el precio sube, Y no va a haber sobre... Ah, no, está bien. Claro, está bien, no va a haber como una sobreproducción. no sé, porque eso tengo que verlo después en el mercado cuando interaccione oferta y demanda. Por ahora estoy analizando la oferta. No nos adelantemos. Ok. Pues sí van a ver cómo interacciona oferta y demanda. Por ahora vamos a ir por parte. Demanda por un lado, oferta por el otro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y obviamente esto tiene una lógica. ¿Por qué el productor va a estar dispuesto a producir y ofrecer más a la medida que el precio suba? Y bueno, porque si el precio sube y yo vendo más, mis ingresos van a ser mayores. Y obviamente también ustedes saben que producir implica un costo. Y producir más implica un costo mayor. Y como mi costo sube cuando yo produzco más, bueno, estaré dispuesto a producir más siempre y cuando me paguen un precio más alto, para yo poder cubrir mis costos. ¿Sí? Por eso esta curva tiene pendiente positiva. Producir más costo, pagame un precio más alto. Te voy a producir y ofrecer más siempre y cuando me paguen más. Si no, no te ofrezco nada. O no te ofrezco más. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Obviamente, lo mismo que con la demanda, la oferta
o la cantidad ofrecida, no solo depende del precio, como veo en este gráfico. ¿Por qué? Porque el productor tiene en cuenta, o va a tener en cuenta, otras variables a la hora de salir al mercado a producir y ofrecer. ¿De qué determinante estoy hablando? ¿De qué depende la producción de un bien, la oferta? Y uno de los más importantes es el costo. El costo de producción. ¿Por qué? Porque si a mí me aumentan el costo de producción, si se incrementa el costo de producción, por ejemplo, el valor de la mano de obra, el costo del capital, el precio de los recursos naturales, yo con todo eso produzco. Si a mí se me incrementa el costo de producción, ¿eso me incentiva a producir más o menos? Menos. Menos. Un aumento en el costo de producción al productor lo desincentiva a producir. Lo echa para atrás. Le va a producir y ofrecer menos que antes. Porque me sale más caro producir. ¿Sí? Por eso está esta lucha en los aumentos salariales. De un lado tenés los sindicatos y del otro a las cámaras empresariales. ¿No? Y es una puja. Porque ahí se está definiendo la distribución de los ingresos. Si uno tiene más, el otro va a tener menos. ¿Sí? Un aumento en los costos de producción, obviamente, afecta a la oferta, el precio de los recursos productivos, pero acá ven que dice adelantos tecnológicos. Porque una mejora en la tecnología, yo con la tecnología también la utilizo para producir. Y a mí me puede abaratar costos, un adelanto tecnológico. Puedo reducir mis costos y producir más que antes. Una mejor tecnología, así como un aumento en los costos de producción por el aumento en los recursos productivos, los precios de recursos productivos me desincentiva a producir, esto a mí me incentiva a producir y ofrecer más. Puedo producir y ofrecer más ahora. Porque tengo una mejor tecnología que antes, más novedosa, más nueva. Y con eso yo abarato costos. Uno me perjudica, el otro me beneficia. Y los dos impactan el costo de producción. ¿Se entiende? Por lo general, un cambio tecnológico importante, un adelanto tecnológico, lo que va a hacer es incrementar la oferta del productor. Lo va a llevar a producir y ofrecer más productos en el mercado. Acá ven que aparece otra vez precio de los bienes relacionados, como veíamos con la demanda, que decía precio de los bienes relacionados, pero no es lo mismo. Porque acá cuando yo relaciono precios de bienes, estoy relacionando el precio del bien que yo produzco con el precio de otro bien que se produce y que compite con el mío. Acá vuelven a aparecer esos dos bienes. Los bienes pueden ser bienes sustitutos, pero desde la producción, sustitutos o complementarios. Sustitutos son bienes que se pueden sustituir tranquilamente. Uno sustituye al otro. Es decir, ejemplos. Precio de bienes racionados. Acuérdense que acá lo estoy viendo desde la oferta, desde el productor. Lo está viendo el productor acá, ¿sí? Yo si tuviese un campo, yo lo podría utilizar para producir soja. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si de un día para el otro aumenta mucho el precio del maíz? Me conviene sembrar maíz. Me conviene sembrar maíz y desde el punto de vista de la producción, yo puedo utilizar el campo para producir soja o maíz. Supongamos que igualmente fértil para las dos producciones. Entonces, ahí lo que va a pasar es que el aumento del precio de uno de esos dos bienes, lo que va a hacer es desincentivar la producción y la oferta del otro bien. Voy a dejar de producir soja probablemente y voy a dedicar el campo a producir maíz. Me va a dar más rentabilidad producir maíz que soja. Son dos bienes sustitutos desde el punto de vista de la producción. Puedo utilizar mis recursos para producir uno u otro. ¿Se entiende? ¿A qué voy? Acá. ¿Cuál sería la lógica? Que si aumenta el precio del bien, pongámosle X,
lo que va a pasar es que va a disminuir la cantidad no consumida, sino producida y ofrecida del bien Y. Produzco más maíz, produzco menos soja y ofrezco menos soja. Y complementarios son bienes, dijimos, que se tienden a usar en forma conjunta. Y la variación del precio de uno de ellos va a afectar a la producción y la oferta del otro bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces acá podríamos pensar en viceversa que el otro. Si aumenta el precio de uno de ellos, el precio de X va a disminuir la cantidad, perdón, acá al revés, va a aumentar la cantidad producida y ofrecida del otro bien, porque se tienden a usar en forma conjunta. Si aumenta el precio de este bien, a mí me incentiva a producir más de ese bien, del otro bien, del bien Y. ¿Sí? Sustitutos y complementarios, pero visto desde el punto de vista de la producción. ¿Sí? Me quedan dos más. La política gubernamental, metemos al Estado, porque el Estado al productor también lo puede afectar con sus políticas. Porque al productor le cobra impuestos. Y si me cobra más impuestos, ¿me incentiva a producir o no? No, te Y no. desalienta. Me desalienta, o sea, generalmente un aumento en los impuestos hace que la oferta disminuya, se ofrezca menos, me sale más caro producir. Ahora no es lo mismo que me cobre un impuesto que me otorgue un subsidio, porque ese sería un beneficio para mí, que me subsidie mi producción, que me dé ingresos para que yo produzca. Y bueno, produzco más. ¿Se entiende? El Estado te puede desalentar o te puede beneficiar. Depende de en qué situación estés y de las políticas del gobierno que esté de turno. ¿Sí? Bien. Elementos especiales vuelven a aparecer ahí. Acá podríamos también meter el tema del clima. Por ejemplo, la oferta y la producción de soja en un periodo de sequía no va a ser la misma que en un periodo de buen clima y de lluvias moderadas. ¿Sí? Es decir, la producción de muchas empresas depende también del clima en muchas ocasiones. O de que se produzca, como decíamos antes, un desastre natural. Porque un desastre natural te puede volar una fábrica, un tornado, pongámosle, ¿sí? Un incendio en un campo también puede afectar a la oferta, a la producción de muchos productores, como lo que pasó en Córdoba hace poquito, en estos días. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, avancemos un poquitito más, porque ya hablamos de la demanda, hablamos de la oferta, pero en todo mercado hay oferta y demanda. Acá yo me voy a introducir, vuelvo otra vez al gráfico, para que vean una diferencia entre lo que es un cambio en la cantidad demandada a lo que es un cambio en la demanda. Parece que dije lo mismo, pero no dije lo mismo. Y no es lo mismo decir un cambio en la cantidad ofrecida, un cambio en la oferta. Parece que dije lo mismo, pero no lo dije. Ahora lo vamos a ver. Porque esto tiene que ver con las curvas. Yo les dije que esta parte de la materia tiene curvas, tiene gráfico y hay que prestarle atención a eso. Vamos por partes. Una curva se puede desplazar. Pueden pasar dos cosas. Vos podés hablar de movimientos a lo largo de una curva. No es a lo largo, como dice ahí en la presentación, es a lo largo. ¿Sí? O una curva se puede desplazar. Cuando yo hablo de movimientos a lo largo de una curva, me voy a mover de un punto a otro sobre una misma curva. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Y cuando hay un movimiento a lo largo de una curva, lo que se genera ahí es una variación en la cantidad de demanda ofrecida. Depende de sobre qué curva esté.
Variación o cambio en la cantidad demandada, cambio en la cantidad ofrecida. Ahí lo que va a pasar es un movimiento a lo largo de una misma curva. Desplazamiento de curvas. Me interesaría que este tema quede claro porque después hay problemas en los exámenes, entonces vamos a verlo acá. Desplazamientos de curvas. Ahí lo que va a pasar es que no digo cambio en la cantidad de demanda ofrecida, ahí lo que va a decir es cambio en la oferta, cambio en la demanda. ¿Sí? ¿Y cuándo se dan los desplazamientos? Los movimientos se dan, vamos a remarcarlo así lo tienen en la presentación, los movimientos se dan por una modificación en el precio. Entonces ahí yo me voy a mover de un punto a otro sobre una misma curva, para arriba o para abajo, ahora lo voy a negrar. Los desplazamientos se dan cuando lo que varía es algún determinante que afecte a la oferta a la demanda, de los que vimos recién, pero sin que se modifique el precio. Vamos de vuelta. Los movimientos a lo largo de una curva se dan cuando se modifica solamente el precio, y los desplazamientos se van a dar cuando no se modifica el precio, pero sí se modifica algún determinante que afecta a la oferta o a la demanda, diferente al precio. ¿Sí? Vamos a gráfico. Ahí tienen dos curvas de demanda a la izquierda, dos curvas de oferta a la derecha. La curva original va a ser la celeste. Voy a partir de la curva de demanda celeste a la izquierda y la oferta original es esta curva celeste y esta es la curva de demanda. No me gusta mucho este gráfico. Voy a salir de acá. Espérenme un segundito que me voy a ir a otro lado para que lo vea mejor. Así se entiende un poquito mejor. Bien. Un segundito. Quiero hacer una cosa. Voy a salir un poco del libreto, como me gusta. Bueno, ahí estamos. Vamos al gráfico. Vamos a arrancar con la demanda, a ver si lo podemos expresar en esta herramienta, en esta pizarra. Ahí estamos. Dijimos que siempre voy a utilizar el eje de los positivos. Acuérdense, grábense que en el eje Y va siempre precios, en el eje de la X va a ir cantidad. Y yo parto de esta curva de demanda original. Esta es mi curva de demanda, vimos que tenía pendiente negativa. ¿Sí? Supongamos que si el precio, vamos a ponerle cualquier valor, 50. Si el precio fuese 50, un consumidor por este producto estaría dispuesto a adquirir 10 unidades. ¿Sí? Si el precio baja, pongámosle a 30, consume más o menos. Más. Más. La ley de la demanda me lo dice. Y como es una ley, se respeta en cualquier parte. Si disminuye el precio, la cantidad de demanda va a aumentar. Pongámosle que aumenta a 40 unidades. Ahora ese precio consume 40 unidades. Antes, en el primer punto, pongámosle que estaba en el punto A y ahora me moví al punto B. Me moví. Movimientos a lo largo de una curva se dan. Antes estaba en el punto A, ahora estoy en el punto B. Vuelvo a la presentación. Claro, ahí es donde decías que el movimiento es por la modificación en el precio. Perfecto. Lo único que moví fue el precio. Entonces, si yo moví el precio solamente, me moví de un punto a otro sobre la misma curva. Fíjense que sigo sobre la misma curva que grafiqué al principio. Lo único que pasó es que me moví del punto A al punto B. ¿Sí? Hubo un movimiento a lo largo de la misma curva. ¿Qué varió el precio? Solamente. El precio de este producto que estoy analizando. Este producto va a ser, pongámosle, café. Estoy analizando el mercado del café. ¿Sí? A mí me gusta tomar café, entonces, como esto es autoritario, voy a usar el café como ejemplo.
¿Estamos hasta ahí? Obviamente el café no sale 50 pesos, pero bueno, es un ejemplo. Ah, te iba a decir que no invité porque estaba barato. ¿Viste? Te sale barato el café. Te lo cobro barato, te cobro caro las medialunas después. Pero bueno, ahí me desquito. Entonces dijimos que los movimientos, como decíamos acá en la ocasión, se dan por modificación en el precio. Y ahí yo me voy a mover de un punto a otro. Pero esto yo lo tengo que leer de alguna forma. Porque si el precio bajó, ¿qué pasó con la cantidad demandada? Subió. Aumentó. Hubo un aumento en la cantidad demandada. Antes se demandaban 10 unidades, ahora se demandan 40 unidades. Hubo un cambio en la cantidad demandada. ¿Sí? Supongamos que el precio, vamos al inicio, supongo que es 50 el precio del café. Y antes yo demandaba 10 unidades a ese precio. Pero, vamos a hacer un ejemplo hipotético. Mi ingreso aumentó y el café es un bien normal. Para mí yo lo considero un bien normal. ¿Qué pasa con la demanda de café cuando aumente mi ingreso? ¿Qué creen que va a pasar? Aumenta tu demanda. Va a aumentar mi demanda por café. Pero el precio yo no lo modifiqué, yo dije que sigue siendo 50. Si mi ingreso aumentó y el precio es 50, ¿yo voy a seguir comprando 10 unidades de café? No, Compro para más. comprar más. Voy a comprar más. Entonces, yo no me voy a mover ahora sobre la misma curva, porque el precio no varió, no bajó. Sigue siendo 50, pero yo quiero ahora comprar, Aumenta la cantidad. va a aumentar, ahora vamos. Supongo que ahora yo quiero comprar, no sé, 30. Tengo más ingreso, el precio del café es el mismo, pero yo ahora estoy en ese punto. Pongámosle el punto C. ¿Ese punto está sobre esta curva de demanda? No. No. No, se desplazó hacia la derecha. Ese punto tampoco va a quedar solo en el aire, solito ahí, sino que ese punto va a estar contenido en otra curva. Bueno, se me fue. Va a estar contenido en otra curva de demanda, pero desplazada a la derecha. El precio es el mismo, no varió. Lo que sí varió es la cantidad demandada. Acá lo que se produjo es un desplazamiento de la demanda. Toda la curva de demanda se desplazó a la derecha. Y acá yo no puedo decir que aumentó la cantidad demandada. Eso pasaría si me muevo de un punto a otro. Acá lo que hubo es un aumento de la demanda. Se desplazó toda la curva a la derecha. Aumentó la demanda. No es lo mismo decir aumentó la cantidad demandada, que pasaba del punto A al B, a aumentó la demanda. Aumentó toda la curva de demanda. Por eso hago esta aclaración que está en la presentación. Podés hablar de movimiento a lo largo de una curva o desplazamiento de toda la curva. ¿Qué cambió acá? Una variable que afectaba la demanda de un producto como el ingreso, pero manteniendo el precio constante, suponiendo que el precio no varía. Yo dije que el precio siempre va a ser 50. Y si el precio hubo un desplazamiento. Y si hubiese sido de 30 el precio, y ese precio compraba 40 unidades, con el mayor ingreso y el precio sigue siendo de 30, va a pasar lo mismo. Voy a comprar más unidades a ese mismo precio. Conclusión. Si varía el precio, me muevo de un punto a otro y ahí hablo de cambio en la cantidad demandada. En este caso aumenta, pero si yo pasaba del punto A a otro punto para arriba, si el precio aumentaba, disminuía la cantidad demandada. Y esta curva de demandas que se desplazó a la derecha, y dije que aumentó la demanda. Pero si mi ingreso hubiese caído y este es un bien normal, esta curva se hubiese desplazado para la izquierda. Y ahí la demanda no aumentó, la demanda disminuyó, se contrajo. Y este gráfico ya quedó hecho un chiquero. Pero bueno, es para que vean la diferencia entre un movimiento a lo largo y un desplazamiento de una misma curva. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Entendió? Sí, Esto es profe, lo menos que- mal que me aclaraste porque se presta confusión.
Es complicado este gráfico porque no me lo explica muy bien. Está medio confuso. Este gráfico de la cátedra, habría que modificarlo un poco. Es decir, la conclusión. Los desplazamientos de estas curvas se producen, como dice ahí, por cambios en las determinantes de la demanda y la oferta sin que se modifique el precio. Voy a suponer siempre que el precio no se modifica, porque si se modifica el precio, vos no vas a desplazar Vale. la curva. Sí. Te vas a mover de un punto a otro sobre una misma curva. ¿Sí? Afectan, como vimos recién, a la cantidad que se compra o ofrece a los mismos niveles de precio. Fíjense que en este gráfico el ejemplo sería que si el precio es de 20, yo consumo 50, pero si el precio baja a 10, yo consumo 110. Ahí varía el precio, te modifica el precio. Me moví de un punto a otro sobre la curva celeste. Pero si vuelvo a este punto 20 y 50, y lo que varía no es el precio, sino el precio de bienes relacionados, el ingreso, los gustos, o otros factores que afectan a la demanda, se te va a desplazar toda la curva. Claro, como pasó con el alcohol en gel, que no bajó el precio, no modificó el precio, pero aumentó la demanda y los Aumentó ingresos no mucho la... aumentaron. Ujú. Obviamente cuando se desplaza la demanda, ahora vamos a ver que hay interacción entre oferta y demanda, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver todo junto, pero me gustaría que lo vayamos viendo de a poco, para que no se haga tan complejo después. ¿Vamos hasta ahí? Ejemplo, ¿qué pudo haber pasado acá para que pasar de la curva celeste a la roja? ¿Qué pudo haber pasado para que se desplace? Sacando mi ejemplo, ¿no? El tema del ingreso. Bienes relacionados, por ejemplo. ¿Qué pasó? Aumentó la demanda. Aumentó la demanda. ¿Por qué? Enfoquémonos en los precios de los bienes relacionados. ¿Qué pudo haber pasado acá para que aumente la demanda de este producto? Aumentó el precio de otro. Bien, aumentó el precio de otro bien. ¿De un sustituto o de un complementario? Es un sustituto. De un sustituto. Se me hizo más caro el otro, lo sustituyo por este. Entonces demando más de este. Porque si fuesen complementarios, no pasaría esto. Porque si hubiese aumentado el precio del otro, la demanda de este producto disminuye. Tendría que, para ser complementarios, el precio del otro disminuir para que aumente la demanda de este. ¿Sí? O este producto se puso de moda. Hay más preferencias por este producto, bueno, aumentó la demanda de este producto. ¿Sí? O es un día lluvioso y esta era la demanda de paraguas. Bueno, aumentó la demanda de paraguas. Es decir, están variando determinantes que afectan a la demanda sin hablar del precio. ¿Entendió? Y con oferta lo mismo. Porque la curva de oferta, yo me puedo mover de un punto a otro sobre la misma curva o desplazarme a otra curva. Por ejemplo, si el precio es de 10, la cantidad es de 20, la cantidad ofrecida, y aumenta el precio a 20, y me muevo sobre la misma curva, estoy variando el precio. Aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida, 100. Pero si el precio es de 10 y nunca varió, pero el Estado te dio un subsidio, pues ese mismo precio vas a poder producir ahora más y vas a poder ofrecer más. Te incentiva a producir ese subsidio, aumenta la oferta. O hubo una tecnología, mejoraste de la tecnología, adquiriste una nueva tecnología, más novedosa, más eficiente. Entonces a ese precio ahora vas a poder producir y ofrecer más cantidades que antes. O tus costos se redujeron. ¿Se entiende? Una legislación laboral que hace que el trabajador, bueno, la remuneración del trabajador sea más baja que antes, o el capital se abarata, es decir, una reducción en los precios de los recursos naturales. También pudo haber pasado. Todo eso hace que a mí me incentiva a producir y ofrecer más. Si aumentan los costos, la oferta disminuye, se contrae para el otro lado. ¿Se entiende? ¿Queda claro lo de los desplazamientos versus movimientos a lo largo de una curva?
Sí, Y no es lo mismo decir con la oferta, aumentó la cantidad ofrecida, que aumentó la oferta. Al principio hablé de un movimiento a lo largo, aumentó la cantidad ofrecida, pasé de este punto a este, aumentó la cantidad ofrecida o aumentó la oferta, desplazamientos. Y eso, trabájenlo. Vamos a hacer algunos ejemplos también en la práctica, pero está bueno que lo fijen. La diferencia entre un movimiento y un desplazamiento en un gráfico. Bien. ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Complicado? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿No se entiende nada? Volvemos a empezar la clase. Arrancamos desde las 5 de la tarde. no, se entiende bastante. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, vuelvo entonces a la presentación. Nos queda solamente un temita más y vamos a cortar por hoy y retomamos en la clase del jueves. ¿Sí? Bueno, yo le dije que esto se iba a complicar y ya se complicó porque ahí lo que están viendo es interacción entre oferta y demanda. ¿Sí? Por un lado teníamos la demanda y ahora lo que voy a incorporar, mi pulso no es muy bueno, voy a salir un poco de la presentación, me gusta más verlo así. Teníamos la oferta que generalmente tiene pendiente positiva y la demanda tiene pendiente negativa. ¿Sí? ¿Qué hice? En un gráfico metí las dos curvas. Porque en el mercado, vamos a decir que esto es el mercado, vamos a analizar el mercado y dijimos que lo definíamos como ese espacio que puede ser físico o virtual. Hoy en día los mercados virtuales han ganado mucho terreno, entonces uno puede comercializar Bitcoin, puede comercializar futuros y opciones, puede comprar y vender productos sin la necesidad de verle la cara al vendedor, como pasaba en las viejas épocas donde uno tenía que ir concurrir físicamente a un lugar. Todavía existen los mercados físicos, ¿sí? Pero cada vez se utilizan cada vez menos. ¿Sí? Entonces este es el mercado. En el mercado dijimos que hay oferta y demanda, y la interacción entre oferta y demanda determina dos cosas. El equilibrio. ¿Equilibrio de qué? Y el precio de equilibrio al cual se va a comercializar ese producto en el mercado. Se determina un precio y una cantidad de equilibrio. ¿Qué cantidad se va a producir y a ofrecer? ¿Qué cantidades van a ser adquiridas y ofrecidas en el mercado? Importante. Se determina en ese equilibrio la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Sería como un precio de referencia. En el mercado se determinó que 3 kilos de papa salgan 100 pesos, por ejemplo. O 1 kilo de papa sale 40 pesos. Bueno, ese es el precio que se determina en el mercado. Otro ejemplo de mercado, los mercados agrícolas. Que en el mercado de Chicago se determina el precio de la soja. El precio que vamos a tener que comprar todos y vender también, si somos productores, no sé, cuánto es el valor de la tonelada de soja. Bueno, eso se El determina valor en de la nafta, profe. el precio de todos los bienes se determina en el mercado. Bien, el precio de la nafta, el precio de los celulares, el precio de los electrodomésticos, ¿sí? De los autos, todo se determina en el mercado. Interacción entre gente que ofrece y gente que demanda. Y se llega a un acuerdo, a una situación de equilibrio. Entonces, el mercado determina el equilibrio, ¿no? Este sería el punto de equilibrio, que gráficamente sería el punto de corte entre la oferta y la demanda. ¿Sí? Todo bien hasta ahí. Vuelvo a este gráfico, ¿no? Porque acá también tengo curvas de oferta y demanda. Vamos al gráfico de la izquierda. Vamos a empezar por este gráfico. Entonces la pregunta que me voy a hacer es, si este es el punto de equilibrio, que está graficado con el punto E, porque ahí se intersectan oferta y demanda, y ahí tengo el precio de equilibrio, dijimos, y la cantidad de equilibrio. ¿Qué pasaría si el precio no estaría en equilibrio? ¿Qué pasaría si el precio estuviese por debajo del precio de equilibrio? Bueno, si el precio estuviese por debajo del equilibrio, ¿cuál es mayor, la oferta o la demanda de ese precio? P sub prima, pongámosle. P sub 1, perdón.
A ese precio, ¿cuál es mayor, la oferta o la demanda? La demanda. La demanda. Bien, porque si el precio fuese P sub 1, a ese precio el consumidor estaría dispuesto a adquirir esta cantidad, ¿lo ven? ¿Ven ese punto de la curva de demanda? A precio P sub 1. Si ese fuese el precio, la demanda estaría dispuesta a adquirir esa cantidad. Pero el productor, el que ofrece este producto en el mercado, la empresa, a ese precio te quiere producir y ofrecer esa cantidad. Esta cantidad. Entonces lo que estoy viendo es que hay un problema acá. No hay un equilibrio. Porque la cantidad ofrecida por parte del productor es menor a la cantidad demandada. Hay un exceso de demanda. La cantidad demandada supera la cantidad ofrecida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El productor está viendo que el consumidor está dispuesto a adquirir más unidades de las que está ofreciendo. ¿Qué va a pasar acá? Si nadie se mete en el mercado, aclaración, si nadie interviene en este mercado, el mercado por sí solo va a llegar al equilibrio. La mano invisible de Adam Smith va a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque la puja entre oferentes y demandantes, como hay escasez de ese producto en el mercado y un exceso de demanda, ¿qué va a pasar con el precio? Cuando hay escasez de un producto, el precio no va a quedar fijo, se va a empezar a mover. ¿Hasta dónde se va a empezar a mover? El precio va a empezar a aumentar, ¿sí? El productor va a empezar a producir una mayor cantidad y a cobrar un precio más alto, y como el precio empieza a aumentar, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a disminuir. Va disminuyendo. Esta brecha, se llama exceso de demanda, se va a ir achicando cada vez más. ¿Hasta dónde? Hasta retornar a la situación de equilibrio. Ahí la cantidad ofrecida va a volver a ser igual a la cantidad demandada. El mercado por sí solo hace desaparecer este exceso de demanda. ¿Mediante qué? Mediante la fluctuación de los precios. Como ese precio estaba muy por debajo del equilibrio, va a empezar a aumentar. La interacción entre oferentes y demandantes que desean ese producto y oferentes que producen y ofrecen ese producto, obviamente el productor está viendo la necesidad de la demanda, y bueno, la demanda quiere adquirir muchas cantidades de ese producto, y bueno, vamos a producir un poco más, pero te produzco a un precio diferente. Te aumento el precio, pero te ofrezco un poco más, te voy ofreciendo un poquito más. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Claro, esas situaciones pasa, por ejemplo, con el tomate, porque no está fuera de temporada, entonces que hay menos oferta, aumenta el precio y la demanda por el consumo se busca de Exacto. mantenerse, pero no así, por ejemplo, con las empresas cuando se generan los monopolios, ¿verdad? Claro, por eso yo decía que, bueno, un mercado perfectamente competitivo, digamos, ¿no? El mercado determina el precio. Cuando nosotros veamos estructura de mercado, no siempre el mercado determina el precio. Puede ser que una empresa lo puede determinar el precio. Claro, pues yo me acuerdo, por ejemplo, La que empresa, sí. que vengo de una zona lechera, digamos, de la zona de Córdoba, había muchas empresas chiquitas que abastecían, digamos, todo lo que era la zona. ¿Qué hizo? Sí. Vino la Serenísima, las compró todas y las cerró. Sí. Y bueno, Sí. y ahora tenemos 2 o 3 más. Serenísima, Sanco, Son empresas líderes, se llaman. claro. Empresas líderes que si ven que hay hacen? otras empresas que compiten, se fusionan, las adquieren Y las cierran. y se terminó la competencia. Y ahí se acabó. Pasa porque los mercados cada vez se están concentrando cada vez más en pocas manos. Y la situación extrema es el monopolio, que es algo que vamos a analizar la clase que viene, ¿sí? No vamos a llegar a esta clase. No me meto entonces. No nos adelantemos, no metamos temas que vamos a ver más adelante, pero lo vamos a tocar, obviamente, vamos a volver. Pero este mercado perfectamente competitivo, ¿no? Esta puja entre oferente y demandante hace desaparecer estos excesos de demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio es el que manda acá, ¿sí?
Si hay un exceso de demanda y poca oferta, el precio va a tender a aumentar. Como pasa, como decía ahí el compañero, en muchos mercados. ¿Sí? Porque si hay una sequía o si cae una helada, el precio del zapallito no va a ser 50 pesos, 60 pesos, como cuando el clima está bien. Lo vas a encontrar en 300 pesos. ¿Sí? ¿Entiende? Puja entre oferentes y demandantes, consumidores y empresas, productoras. Y el precio se determina en base, bueno, a esa escasez de ese producto. Entonces, acá, una aclaración que yo le decía es que siempre y cuando nadie intervenga acá, nadie meta la mano. Libre es mercado. La mano invisible de Adam Smith, le decía yo. Y como Adam Smith defendía el liberalismo económico, estaba muy en desacuerdo que aparezca el Estado e intervenga en los mercados. Pero ¿qué pasa si el Estado interviene y empieza a fijar los precios? Ahora el mercado no determina el precio, lo determina el Estado. Y el Estado determinó que el precio no se va a mover de este nivel. Se fijó el precio. Esta política se denomina política de precios máximos. ¿Qué hace el Estado? Fija precios. El precio no puede aumentar de ese nivel por ese producto. No se puede cobrar por ese producto un precio más caro. Si lo dejamos en manos del Estado, del mercado, ese producto va a salir más caro para el consumidor. El Estado dice, no, ese producto se va a vender ahora a ese precio. Por ley, lo determina por ley, obviamente, ¿no? Y acá la ley choca con el mercado, con las leyes del mercado, porque el mercado ya no regula el precio, lo regula el Estado, lo fijó. Y ahora el precio no va a aumentar, no puede aumentar, porque por ley las empresas no pueden aumentar el precio de ese producto. Está ¿Puede fijado. ser, profe, que incluyamos ahí los alimentos de los precios cuidados? Bien, un ejemplo típico en Argentina que se utiliza generalmente en todos los gobiernos es fijar precios de bienes y servicios, ¿no? Congelarlos. En algún momento llamaban precios congelados. Precios cuidados es un ejemplo típico de este tipo de política de los estados. ¿No? Fijar precios. Ese producto se va a vender a ese precio y no más que a ese precio. Entonces vos si vas al supermercado, ese precio está fijado. Y si vas hoy o vas la semana que viene, bueno, dependiendo de cuándo decidas modificarlo, porque esto se modifica cada tantos meses, periódicamente, pero mientras dure esa política, vos hoy, mañana y dentro de una semana vas a conseguir ese producto a ese precio. Pero hay un problema cuando vos fijas el precio. Porque ¿cuál sería el problema acá? Cuando fijo el precio por debajo del equilibrio. ¿Cuál era el problema? Hay mucha demanda y poca oferta. Mucha gente queriendo comprar ese producto tan barato, comparado a otros, pero fíjate que el productor no está muy incentivado, muy motivado en producir ese producto. Y acá empieza a haber problemas en el mercado, porque vos, si lo conseguís, lo vas a pagar barato. ¿Sí? Vas a conseguir, por ejemplo, un kilo de asado de costilla a 300 y pico de pesos, si lo conseguís. ¿Por qué? Porque el productor no está incentivado en producir esos tipos de productos. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a producir otros productos por fuera de esa lista de precios fijos, precios cuidados. ¿Sí? Se dedica a producir otro tipo de marca. O quizás produce el mismo producto, pero con otra etiqueta. ¿Sí? Trata de esquivarle a la ley, de alguna forma. Y hay un Como problema acá. cuando, Sí. como cuando vas al súper y tenés la marca Coto, por ejemplo, y la otra marca. Empiezan a surgir otro tipo de marcas, ¿no? Primeras, segundas, terceras y cuartas marcas. Pero hay un problema también. Porque si vos los conseguís, lo pagás a este precio que te fijó el gobierno. Pero como es muy demandado ese producto, puede pasar que en algún momento no haya más. Y este producto no haya en góndola. Desabastezca el mercado de este producto. Como la empresa no está motivada en producir este producto, bueno, o también puede pasar, como ha pasado en muchos casos, y por ahí cada tanto se ve, 2 unidades por persona, se empieza a racionar el producto. Como no hay Claro, tanto, pasó con el aceite, pasó con la yerba. claro, o no existe más, o no lo ves más, o solo podés comprar 1 o 2 unidades por producto. Para que no te lleves todo el changuito lleno de aceite.
porque es muy En barato. el principio de pandemia pasaba con el papel higiénico, me Ujú. parece. Sí, papel higiénico, la lavandina, el alcohol, todo lo que sea limpieza, higiene. Sí, la Eso, gente se abastecía como si fuera el fin del mundo. claro. A ver, Bueno, sí, el pasa. papel higiénico fue me Sí, sí, pareció una cosa muy exagerada. sí, sí. La desesperación, sí, la desesperación lleva Lo que a, te dan para que- Y así aumentó también el precio. obvio, obvio. Eh, y bueno, la desesperación de esos momentos hace que el ser humano recurra a conductas irracionales. Bien. Esto sería un precio máximo. Vamos a ponerle precios máximo, una medida de precios máximo, una política del gobierno de fijar el precio por debajo del equilibrio. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría en otro caso extremo? Que el precio no estuviese en equilibrio, sino estaría un poquito por encima, pero sin intervención de nadie. Un mercado libre, sin regulación. ¿Qué pasaría en estos casos si el precio estaría por encima? ¿Cuál sería el problema acá? Se ofrece más de lo que se demanda. Fíjense que al precio P sub 2, cuando yo vaya a la curva de oferta y lo traslada a la curva de oferta, estoy viendo que a ese precio el productor te ofrece esta cantidad. A ese precio. Produce y ofrece esto. Pero, si lo veo desde el punto de vista de la demanda, el consumidor, como es un precio muy alto, te consume esta cantidad. ¿Cuál sería el problema acá? Que la oferta excede a la demanda. ¿Sí? Hay un exceso de oferta, se dice. Estas situaciones, acá hay un exceso de demanda, acá hay un exceso de oferta. Sin ningún tipo de intervención, sin que nadie meta la mano, el mercado en estos casos va a resolver por sí solo el problema. Ese precio no va a estar mucho tiempo en ese nivel. ¿Por qué? Porque como el productor está produciendo y ofreciendo muchas unidades a ese precio, se demandan pocas unidades, acá hay podemos pensar lo que va a pasar una crisis de sobreproducción. Estoy produciendo en exceso. ¿Qué va a pasar? La interacción entre la oferta y la demanda, esta puja. Como el productor está produciendo muchas unidades y lo quiere cobrar a ese precio y no lo está pudiendo vender, ¿qué va a hacer? No le va a quedar otra que bajar, agachar la cabeza y empezar a bajar el precio por ese producto que no lo está adquiriendo el mercado. Y cuando empiece a bajar el precio, ¿qué creen que va a pasar con la cantidad demandada de ese producto cuando baje el precio del producto? Va a aumentar. Va a empezar a aumentar la cantidad demandada. Por un lado baja la cantidad ofrecida y por otro lado aumenta la cantidad demandada. Esa brecha, ese exceso de oferta va a empezar a desaparecer. ¿Hasta dónde va a pasar esto? Hasta donde la oferta y la demanda logren coincidir. Y ahí alcanzamos el equilibrio nuevamente. El sistema de precios, libre oferta, libre demanda, resuelven el problema de la escasez de oferta o de demanda. O el exceso de oferta o de demanda, como lo quieran ver. Pero si acá se mete alguien, llámese el Estado, a fijar otra vez el precio, y ahora el precio no lo va a fijar por debajo del equilibrio, sino que te lo fija en este nivel. Y el Estado ahora te dice, no, por este producto, ese bien o ese servicio no se puede comercializar por debajo de ese precio. Obviamente, acá hay un exceso de oferta, dijimos, ese sería el problema. Este problema, si esto es un precio máximo, este es un precio mínimo. Por debajo de ese precio, este bien no se puede comercializar. Ese bien o ese servicio. Este ejemplo se utiliza mucho o se ve mucho en el mercado laboral. En el mercado laboral hay demanda de trabajo y oferta de trabajo. ¿Sí? ¿Quiénes ofrecen su trabajo en el mercado laboral? Los Las trabajadores. familias. Los trabajadores serían la oferta en este mercado de trabajo, ¿no? La oferta representa a los trabajadores. ¿Quiénes demandan trabajadores? Las empresas. Las empresas tenían la demanda en el mercado de servicios de factores de la producción. Si el Estado dice, bueno,
acá hay una ley, que es la ley del salario mínimo vital y móvil, es un precio mínimo. ¿Qué dice con esa ley del salario mínimo vital y móvil? Que nadie El puede ganar precio, menos de eso. el trabajador no puede, la empresa no le puede pagar un precio por su servicio, un salario sería, por debajo de este nivel. El trabajador no puede cobrar menos que eso. Y está hecho por ley, o sea, la empresa lo tiene que respetar. Entonces, ¿qué hace la También, empresa? Sí, decime. también pasó con el sinceramiento de la luz y el gas, que nos aumentaron que no se podía 2.000 y ese era el precio Y te lo congelé. y ahí está. Exacto, no lo podés modificar. Por ley no se puede modificar. La empresa en forma unilateral no puede hacer nada. Porque si hace algo, está yendo en contra de la ley. Profe, Sí. te consulto, porque Ujú. por ahí yo, capaz que yo me perdí. Ahí arriba pusiste precio máximo, precio mínimo. ¿No es al revés? ¿O yo entendí mal? ¿No es No, precio mínimo a la izquierda, precio máximo a la derecha? no, este es el precio máximo. Por de encima de este precio, ese producto no se puede vender, sería el precio máximo. Le pongo un techo al precio. Por eso llamo precio máximo. O sea, este precio no se puede cobrar en el mercado. Este sería el máximo, el precio máximo. Y este sería el precio mínimo, o sea que por debajo de ese precio no se puede comercializar ese producto. De acá para arriba. Es como un mínimo, un piso. Este sería el techo y este sería el piso. Es confuso porque como están graficados, ¿sí? Pero este es el precio del aceite, digamos. Por eso le digo el precio máximo. Imagínate esto. Este sería el precio máximo del aceite. 50 pesos. ¿Se puede vender a 100? No. Como máximo este precio. En el mercado, sin ningún tipo de Ahí, regulación, sí. ahí donde hablas del precio máximo y precio mínimo, es cuando estás nombrando, cuando interviene el Estado. Claro, son intervenciones del gobierno, digamos, cuando fija el gobierno el precio. Claro, entonces por eso se llama máximo y mínimo. Exacto. Esas son las políticas del gobierno cuando fija los precios. Precio máximo es cuando el producto no se puede vender por encima de ese precio. Y precio mínimo es cuando ese producto no se puede comercializar por debajo de ese precio. Es como el piso. Este sería como el salario mínimo vital y móvil del trabajador. El trabajador no puede cobrar menos que eso. Sí, que no todos lo cumplen. Bueno, si no todos lo cumplen, tendrían que ser penados por ley si son denunciados. ¿Sí? Porque el trabajador hoy en día no puede cobrar menos de, ponerle 26.000 pesos por ley. Ningún trabajador. Que cumplan una jornada regular de trabajo de 8 horas por día o 48 semanales. ¿Cuál sería el problema acá en el mercado de trabajo? Bueno, que hay un exceso de oferta. ¿Quiénes eran la oferta en el mercado de trabajo? Los trabajadores, ¿Y quién es la demanda? la empresa. Las empresas. Entonces, hay un exceso de oferta, hay un exceso de trabajo, de trabajadores. Las empresas contratan esta cantidad, pero se ofrecen esta cantidad. ¿Hay trabajos para todos? No, No, se forma una brecha y esta brecha, este exceso de oferta en el mercado de trabajo, se ofrecen todos estos trabajadores, pero solo se contratan una parte. El resto, ¿en qué situación quedó? Empieza con D. ¿En desocupado? Son desempleados, bien, son desocupados. Cuando hay un exceso de oferta en el mercado de trabajo, hay desocupación. Las empresas no están contratando a toda la mano de obra ofrecida a ese salario. Por eso lo que se hace es muchos criticar este tipo de regulaciones del gobierno. Porque si dejamos al mercado de trabajo libre, sin ningún tipo de regulación, el mercado de trabajo alcanzaría el equilibrio, se ofrecerían la misma cantidad que lo que las empresas están dispuestas a adquirir o a demandar, y esta economía estaría como en pleno empleo. Habría desempleo. sí, pero ¿a qué precio? Exacto, exacto. ¿Sí? Entonces, una política quizás que es
Porque acá tenemos que hablar después de, bueno, de flexibilización laboral, algunas legislaciones, digamos, ¿no? históricas. Pero bueno, lo que está buscando el gobierno con esta política es que el trabajador cobre un salario alto. Pero es como que se le vuelve en contra. Porque al fijar un salario tan alto, las empresas no están motivadas mucho en contratar trabajadores. Ni siquiera alto, Ni siquiera, sí. no tan bajo. Sí, tampoco podemos decir que el trabajador cobre un salario exorbitante. ¿Sí? Pero bueno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entiende? Bien. Vamos a ir cerrando la clase de hoy. Yo decía, bueno, el equilibrio. Se alcanza el equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda. ¿Sí? El precio de equilibrio, esto sería como un resumen de todo lo que charlamos recién. El precio de equilibrio se da cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, quiere decir eso. Si el precio es mayor al precio de equilibrio, la cantidad ofrecida es mayor a la demandada, exceso de oferta, llámese este gráfico, cuando la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada, exceso de oferta. Y si el precio es menor que el precio de equilibrio, que era este gráfico que estamos viendo acá, ahí la cantidad demandada era mayor a la cantidad ofrecida, excedente de demanda. O escasez de oferta, como lo quieran ver o de donde lo quieran analizar. ¿Qué vamos a hacer el jueves? El jueves vamos a seguir un poco analizando oferta y demanda y vamos a hablar de los desplazamientos, ¿no? Dentro de este mercado donde hay oferta y demanda, ¿sí? Pero eso lo vamos a seguir analizando el próximo jueves, ¿sí? Profe, ¿hay ejercicios de esto para que hagamos el jueves que viene? Vamos a hacer ejercicios de estos, los vamos a hacer el jueves, vamos a terminar de ver el jueves. Desplazamientos de oferta y demanda y cómo afectan al equilibrio esos desplazamientos, partiendo de un equilibrio inicial, cómo afectan a los desplazamientos. Vamos a ver diferentes estructuras de mercado y vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes vayan viendo cómo funciona el modelo, ¿sí? Y el martes sería clase de consulta. Más que de consulta, yo diría de repaso general, Sí. de consulta, y vamos a hacer un poco de práctica de ejercicios de exámenes anteriores para que ustedes vayan practicando un poco. Y bueno, si surge alguna duda, lo charlamos para que lleguen. La idea es llegar al sábado de la mejor forma posible. Como para que saquemos todo un 9, por lo menos. Acuérdense lo que dije en la primera clase. La comisión 13 se tiene que lucir. ¿Sí? Ni te quepa duda. No tengo dudas de eso. Le vamos a poner todas las pilas. Ahí pude abrir, profe. ¿Pudiste acceder a los 4? N10. Perfecto. Espectacular. Bueno, Perfecto. Me alegro, Fernando. Así que ahora hay que meterle pila nomás. Hay que leer. Hay que leer, hay que sentarse. Pero bueno. Es lindo, me gusta esto. A mí me gusta mucho. Me alegro, me alegro. Luciana, ¿me estamos quería viendo decir algo? Sí, el jueves, ¿por qué no dicta clases? Este jueves sí hay clases. El próximo. Nosotros tenemos la Porque se semana que rinde. viene, vamos. Claro, porque